acné, problemas de ovario poliquístico. Todos los días vemos esto, pero hoy te he grabado una explicación para que lo entiendas clarito, porque el ovario poliquístico es mucho más que acné y que los ciclos menstruales. No te lo pierdas. El ovario poliquístico de manera regular es un síntoma, es decir, es un conjunto de signos y síntomas. Nosotros decimos síndrome de ovario poliquístico porque se da el diagnóstico debido a una serie de características. Si tú sumas 2 o más, 3 o más de ciertas cosas, tú vas a tener un diagnóstico. Ojo de gato, pelo de gato, uña de gato, asemiado, es un gato. En el síndrome de ovario poliquístico sucede igual. No necesariamente en el síndrome de ovario poliquístico, según algunos autores, pueden no haber quistes en el eco, pero sigue habiendo síndrome de ovario poliquístico. Muchas veces las personas dicen, es que no me dieron quistes en los ovarios. Dependiendo del momento del ciclo menstrual, puede no haber quistes en el eco, porque vamos a ver, dependiendo de qué momento del ciclo menstrual se vean estos folículos, que son los que van a formar los quistes como tal. Entonces puede que en el momento del eco no las veas, pero sigues teniendo el síndrome de ovario poliquístico, que trae muchas alteraciones metabólicas. El ovario poliquístico es simplemente la afección metabólica que se expresa en el ovario. Es decir, una afección del metabolismo que se refleja en el ovario. Como la fiebre es una afección de otros órganos y sistemas que se refleja a nivel de la temperatura. En el caso del ovario, estás reflejando un trastorno metabólico en casi el 85 al 90% de los casos, y que el ovario está diciéndote que hay un problema en el casi 90% de los casos metabólico. No es un problema de origen de raíz ovárico. Es un problema metabólico que se expresa en el ovario. En los casos del ovario poliquístico, la mayoría de estos problemas metabólicos vienen de familias con trastornos metabólicos relacionados con resistencia a la insulina, con problemas cardiometabólicos, y tienen en sus antecedentes diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedades cardiometabólicas. Por ese motivo es que nosotros vemos en las familias antecedentes de diabetes. El ovario poliquístico de hoy es la diabetes del ovario. Es tan frecuente la relación del ovario poliquístico con la diabetes que nosotros podemos decir que el ovario poliquístico de hoy es la posible diabetes del mañana. Es la diabetes del ovario. Ese paciente que tiene familia con diabetes tiene mayor riesgo de presentar este diabetes. ¿Por qué? Porque el ovario poliquístico produce alteraciones, se producen en ese caso alteraciones metabólicas que son las mismas que se producen en la diabetes. Exactamente las mismas, tiene la misma raíz. La misma raíz que desarrolla la diabetes empieza primero a expresarse en el ovario y luego continúa y se expresa como diabetes. Es decir, a nivel de la mitocondria, en cada una de las células empieza a haber estrés oxidativo. Y ese estrés oxidativo va a producir en el ovario, como lo ves aquí, una cantidad de folículos que no se maduran, que es lo que aparece aquí, en esta misma imagen, y se van a formar esos quistes que a la vez de la teca ovárica aumentan la producción de andrógenos, o incluso a veces ni siquiera un aumento cuantitativo, sino un aumento del efecto de esa producción de andrógenos y de hormonas masculinas, que son más efectivas, son más intensas, no en cantidad sino en efecto, y se hace más sensible a ello. Entonces empieza la mujer a tener acné, caída del cabello, empiezas a tener más vellitos en el cuerpo, empiezas a cambiar el olor corporal, y es parte de este cambio que se está sucediendo en el ovario. Pero no solamente es en el ovario que se está sucediendo ese cambio, sino que este cambio, producto de esta transformación en las mitocondrias, no es solo en las mitocondrias del ovario, y no es solo en las mitocondrias del sistema reproductivo, sino es en todo el organismo. Entonces, sucede también en el hígado, y al cambio en proteínas específicas que transforman y que transmiten, llevan todas las proteínas que transmiten y llevan todos los andrógenos y las hormonas sexuales. En el hígado y en el páncreas también aumenta el proceso de resistencia a la insulina, a nivel muscular lo mismo, a nivel de tejido graso y a nivel cerebral. Entonces, no es un proceso que se queda solo en el ovario, es un proceso que afecta todo el organismo. También las arterias, también los lípidos, colesterol, triglicéridos, y en la medida que pasa el tiempo se va afectando todos los órganos. Por este motivo, ¿qué pasa si yo solamente doy anticonceptivos? Yo maquillo el problema, es decir, yo limpio
Esto porque el anticonceptivo va a ciclar por el ovario. Hace el trabajo del ovario. Yo cambio esta pulsatividad a nivel cerebral para el ciclo menstrual porque esta pulsatividad del GnRH, LH y FSH, que está alterada producto de este cambio, lo comandas con el anticonceptivo. Yo trabajo en el ovario, trabajo en la periferia y esto se cambia. Y empiezas a ciclar todos los meses. El ovario simplemente se pone a descansar porque el anticonceptivo hace el trabajo de él, baja la intensidad de la producción de andrógeno y que la teca ovárica disminuye, no se producen los folículos, los quistes, y te vas a hacer tu eco y evidentemente está normal. Tu linda cara se pone impecable, no haya bajar los andrógenos, evidentemente no hay problema, pero el resto de los cambios en todos los órganos y sistemas sigue por progresar. ¿Qué va a pasar? Y esta es la paciente, te reglas todos los meses, no tiene problemas, no tiene dolores, maravilloso, pero empieza progresivamente a subirse el colesterol, a ganar de peso sin darse cuenta. Y cuando nos demos cuenta que quiere embarazarse, tiene más riesgo de hacer diabetes gestacional o hacer diabetes luego a los 30, 40 años. Y no sabe por qué me hice diabética, pero ay, es que fue de mi abuela. No, es que tú venías haciendo esa diabetes oculta desde el diagnóstico de ovario poliquístico. Y es que el ovario poliquístico se sucede una cantidad de trastornos a nivel de cada una de las células donde hay un aumento de la hiperglia. Se oxidan las células, se van oxidando, las mitocondrias y funcionan, se alteran. Y hay un cambio en los folículos a nivel ovario. Entonces ellos no se desarrollan completamente, no se produce esa explosión del folículo normal para que haya la ovulación. Entonces quedan todos a mitad de camino, no ovulas normalmente. Y esto produce un cambio. Pero esto no solamente que se quedan los folículos ahí, sino que también favorece a una serie de otros cambios a nivel del resto de los órganos y sistemas, que aumenta el riesgo de diabetes, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, aumenta el riesgo de una serie de otras enfermedades, incluyendo obesidad, alteración de colesterol y triglicéridos y hipertensión. Entonces, esta otra serie de problemas relacionados con riesgo cardiometabólico futuro no te lo controla el anticonceptivo. Para eso, nosotros tenemos que trabajar de una manera mucho más integral. Y por eso, nosotros, desde el punto de vista endocrino metabólico y valoración integral, nosotros trabajamos no solamente viendo como un anticonceptivo como para ciclar el ovario, limpiar, sino de una forma global, bajo una visión 360, donde nosotros podemos trabajar con donadores de cisteína para mejorar el estrés oxidativo de todos estos órganos y sistemas, también con omega 3, con metformina, y podemos entonces ayudar a este sistema, sin dejar a un lado la alimentación que es fundamental y el ejercicio que es indispensable y que son los principales motores para este tratamiento. Yo puedo dar kriptonita, lo que yo quiera. Si yo trabajo el estilo de vida, esta paciente inexorablemente va a progresar, aunque los ciclos menstruales estén perfectos. Y puede tener una linda cara y sin ningún acné, pero su condición metabólica futura está asignada con un altísimo riesgo de diabetes en los próximos años. Entonces, no solo quiero una cara linda, quiero una cara linda y un futuro saludable. Por eso es que necesito que todas las pacientes con ovario poliquístico se comprometan a un estilo de vida saludable, a ejercicio y a cambiarse el chip para entender de que no comemos de todo ni que seamos. Comemos sano para estar bien independientemente de nuestro peso.